Eso duele. Según un documento aportado por el hijo de uno de los guardias civiles sublevados, la identidad del presunto autor de los disparos corresponde al conductor del comandante. El documento recoge un listado con los nombres y cargos de los 90 oficiales y agentes que conforman la comandancia de Pamplona aquel 18 de julio. Uno de los guardias implicados ha señalado con una cruz las identidades de quienes secundan la sublevación: el capitán Auría, los hermanos Nuin y el guardia Rafael Gurrea Ureña. Son algunos de los 30 agentes que se rebelan contra su comandante y apoyan la conspiración a las órdenes de Mola. Los vientos del fascismo y del nacionalsocialismo que soplan en Europa favorecen la estrategia de los militares golpistas españoles. Mola, que desde marzo ejerce la jefatura militar en Pamplona, ha tejido ya una tupida red de elementos rebeldes y no duda en aceptar la ayuda que se le ofrece desde los emergentes movimientos del fascismo europeo. Que para cuando Mola da el golpe con otros generales, las relaciones de Mola con los servicios secretos alemanes o italianos ya estaban en marcha. Es decir, antes del 18 de julio había relaciones de Mola con los servicios secretos alemanes de la Wehrmacht, es decir, del ejército, no de la Gestapo, ¿no?, sino del ejército, y con los italianos, que estaban en San Juan de Luz. Unos estaban en el Hotel Britannia, que eran los alemanes, y los italianos, estaban en un hotel que se llamaba Le Flotte Bleu. Pero ya Mola estaba realmente, ya habían mandado gente a Italia, habían venido y había habido emisarios de ida y vuelta. La prensa española de derechas apoya el movimiento de los militares rebeldes. El 19 de julio, antes de dirigirse a la población en locución radiofónica, Mola publica su bando de guerra íntegramente en Diario de Navarra. En esa primera plana, a pie de página, una escueta noticia de apenas 6 líneas indica literalmente que, a consecuencia de un desgraciado accidente ocurrido en el cuartel, el comandante Rodríguez Medel dejó de existir. Dirige el periódico Raimundo García Garcilaso, hijo adoptivo de Navarra y en cuyo nombre se otorgará el Premio Universitario de Periodismo que, erróneamente, muchos relacionan con el del poeta del siglo de oro Garcilaso de la Vega. La sintonía entre el director de Diario de Navarra y el general Mola es total. Cuando se muere Garcilaso en el año 62, los panegíricos que se escriben en el Diario de Navarra, todos ellos coinciden en lo mismo, que sin Garcilaso el golpe militar no se hubiese dado, que sin Garcilaso la sociedad navarra no se hubiera incluso predispuesto a, y si la sociedad navarra no se hubiera predispuesto a, el golpe militar hubiese fracasado. En los últimos meses de la República, el Requete, que solo en Navarra cuenta con 8.000 efectivos, es el cuerpo paramilitar más eficaz y más numeroso de la derecha española. 2 años antes del levantamiento, en diferentes puntos de Navarra, ya se realizan entrenamientos con armas adquiridas en Italia. Junto con unidades de Falange, en Pamplona, la imagen de los paramilitares fascistas se asemeja a la de las SS de Hitler y a la de los camisas negras de Mussolini. Cuando Hitler muere en mayo del 45, en el Diario de Navarra lo lamentan profundamente, lo lamenta Garcilaso, y Garcilaso llega a decir: pero no importa, porque seguiremos combatiendo el ideal que este titán tenía dentro de su cerebro, que era combatir el comunismo. Lo mismo que lamentamos la muerte de Mussolini cuando muere también por esa época. Igual seguiremos en la línea de estos dos titanes que eran los únicos que defenderían el eje de la civilización europea. Indiscutiblemente eran dos movimientos, el nazismo y el fascismo, con un potencial tremendo. El movimiento falange franquista no era tan poderoso, por eso fue algo como si dijéramos de segunda fila, pero en realidad conectado perfectamente con esos movimientos. Europa empieza a ver la luz tras la victoria de los aliados sobre el fascismo. Sin embargo, el régimen de Franco alarga su sombra más allá de la guerra. El miedo se impone y se recurre al silencio para poder sobrevivir. Por el sentido militar y castrense de este movimiento, José Sanjurjo, Emilio Mola Vidal, ¡viva Franco! ¡Viva Franco! ¡Viva Franco! ¡Arriba España! A la muerte de Mola, sus restos son enterrados en el cementerio de Pamplona.
justo enfrente del panteón en el que un año antes, de forma clandestina, había sido enterrado Rodríguez Medel. En 1961 Mola es trasladado al mausoleo del Monumento a los Caídos, en una de las zonas más lujosas de Pamplona. Paradojas de la historia, los 6 hijos varones de Rodríguez Medel harán carrera militar. Y yo creo que es el gran drama de la Guerra Civil Española, que no solo provocó los daños personales, las muertes y las desapariciones, sino que provocó en las familias una necesidad de no tocar ese tema para no volver sobre el asunto, y sobre todo cuando ellos mismos formaban parte del régimen. Yo creo que eso en sí mismo es una contradicción, que no sé si habrá muchos casos, pero en esto yo lo he vivido directamente, y eso ha impedido que pues las generaciones siguientes de la familia tampoco sepan demasiado, porque era un tema tabú, o sea, un tema realmente tabú, no se hablaba del asunto. La tumba estuvo ahí muchos años. Yo creo que nunca a nadie se le ocurrió ni pedir a la familia que pusiera una placa, que a lo mejor la familia lo hubiera aceptado, puesto que aceptó que los restos estuvieran allí, pues a lo mejor no le hubiera importado. Pero la verdad es que yo nunca lo pregunté, y ahora ya no puedo saberlo, ¿no? Pero yo creo que nunca se hizo nada por esa sensación que queríamos que el tema quedara ahí parado. Mi padre no quería tampoco moverlo porque le podía dar problemas. Bastante era que tuvieron que hacerse guardia civil, yo creo, seguramente porque no tenían otra salida, porque económicamente era la solución más fácil, ¿no?, que ingresaran en la academia. Seguramente, estas son suposiciones que de mayor lo haces, ¿no? Cuando ves que toda una familia está viviendo con una hija y que le quedan 2 hijos por colocar, pues si consigo meterlos en la Academia General, les doy futuro, ¿no? Y seguramente por eso tampoco hicieron nada con la tumba, pues para no remover, porque la cosa era no remover la historia. Pero historias como la de Rodríguez Medel y la de miles de fusilados y desaparecidos no pueden ser olvidadas. 70 años después, hijos y nietos quieren saber. Reivindican la memoria de sus padres y abuelos antes de que el paso del tiempo los borre para siempre. Es el caso de Tomás de Ronsoro. Su padre y su hermano fueron fusilados un mes después del lanzamiento. El padre, Corpus de Ronsoro, era teniente de alcalde en el ayuntamiento de Pamplona. El asesinato del comandante de la Guardia Civil, pues fue para mí, aunque sea un crío, es el principio de todo aquel terror que después vino detrás de esto. Después de unos días, mi padre y mi tío, no tengo ni de su idea, pero se entregan ahí en los Escolapios, que era la central de toda esta gentuza. Y entonces van a la cárcel. Y cuando llega, pues eso, allí les llevamos, no sé, pues lo poco que tendría mi querida madre, y me parece que era el 4 de agosto cuando los asesinan. Y fuimos a la cárcel y te dicen que estaban en libertad. Menuda libertad les dieron. El paso del tiempo facilita que se pueda borrar la memoria, que se pueda debilitar las huellas de comportamientos pues ejemplares, o la restitución del honor de personas que se vieron pues condenadas por tribunales ilegales, y en todo caso con leyes pues que carecían de toda legitimidad democrática, y en muchos casos originaron perjuicios muy graves. En la medida que el tiempo va pasando, pues la posibilidad de reparar eso cada vez deviene más difícil. Aunque, como suele decirse, más vale tarde que nunca, y bueno, pues hoy hay un instrumento jurídico pues que posibilitará que al menos en algunos casos las familias puedan conseguir esa reparación tan deseada por ellas. Mientras unos inician la búsqueda en fosas comunes, otros han podido honrar a sus muertos con el reconocimiento oficial del bando vencedor. Los restos de Rodríguez Medel, el militar que pudo haber cambiado el rumbo de la historia, descansan en una tumba del cementerio de Pamplona. Su nombre, inscrito en un sencillo cartel de plástico, ha permitido al menos que su familia tenga un lugar para el recuerdo.